Entonces, ¿qué dicen? Sí, hacemos como un medio ejercicio con eso mismo. Con este mismo ejercicio que trabajamos la clase pasada, que fue el problema 3.34, sacamos como un ejemplito inventado, ¿cierto? O sea, hay una lente que en el aire tiene un foco de, ¿dónde fue que quedó el del aire? El del aire nos dio, acá, 20 centímetros, ¿sí o qué? En el aire. Y en el agua, la lente nos dio de 54, 59.11, ¿sí o qué? Vamos a suponer que a usted le dicen, no sé, como que le entregan un literal B, pero para la que esté rodeada de aire. Listo, para hacerla más sencilla. Le dicen, a usted le entregan una lente convergente rodeada de aire con un FO de 20 centímetros, ¿sí o qué? Y le colocan un objeto a, pongámosle a cuánto, a 5. Vamos a ponerlo a diferentes distancias. A 5 a 30 centímetros, dos distancias, listo. Entonces hay que determinar las características de la imagen. Listo. Para dos distancias diferentes, como para que ustedes vean en una lente delgada rodeada de aire, cuáles son las características que se establecen cuando yo cambio la distancia objeto. Listo. Entonces lo vamos a hacer gráficamente y matemáticamente. Entonces la ecuación es esta, toda la que encontramos arriba, ¿cierto? 1 sobre FO 1 sobre P menos 1 sobre Q igual a N menos 1, ¿cierto? 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Esta fue toda la que encontramos aquí arriba en todo este pedazo que tenemos acá, listo, que se las resumí así ya grandota, grandota, ¿cierto? Entonces, en la clase pasada hicimos la demostración de cómo se analizaba la ecuación de lente delgada rodeada de aire. Lo hicimos casquete por casquete, pero pues como esa demostración ya la hicimos, entonces este rectángulo que hay acá lo podemos tomar pues como verdadero, ¿cierto? Y nos faltó algo. Para cada casquete, para cada superficie, uno saca un aumento o una magnificación. Entonces, en la clase pasada, yo ponía aquí N1, N2, todo esto. Entonces, con este N1 y con este N2, con el P de este problema y con el Q de este problema, uno puede sacar el aumento del sistema C1 y lo mismo para el sistema C2, ¿cierto? Entonces, en el sistema C2 uno tiene el N1, uno tiene el N2, uno tiene el P de este problema, que era el Q anterior, y el Q de este problema. Entonces, con todas estas características, uno puede sacarse el aumento de cada sistemita, ¿listo? Entonces, les había dicho que el aumento en este sistema, cuando tiene uno índices de refracción, se define como N1 sobre N2, el Q del problema sobre el P del problema. Entonces, yo tengo dos M. El M1 del sistema C1 y el M2 del sistema C2, ¿cierto? Yo tengo dos casquetes esféricos, pero legalmente solo tengo una lente delgada. Entonces, con estos dos señoritos, con estos dos aumentos, uno se calcula un M total. Y ese M total es el que se usa para la ecuación total, ¿cierto? Entonces, yo necesito este M total porque como solo voy a trabajar en el problema con la lente delgada, no voy a trabajar casquete por casquete, ¿listo? Entonces, el M total de este sistema se define como el producto de los dos aumentos, ¿listo? Entonces, aquí en el M1 uno tiene que colocar el N1, el N2, entonces dice en morado, el N1 vale 1, listo, el N2 vale N de la lente. El Q de este problema lo llamamos Q sub 1 y el P de este problema se llamaba P solito. Entonces ese sería colocando en la ecuación de arriba todas las cantidades en morado. Listo, el M1, el Q de este problema, el P de este problema, ese sería el M1, con todos estos datos de aquí moraditos. Y ahora me va a calcular el M2 de las partecitas verdes. Entonces, el N1 es NL, dice en verde que ahora se voltea. El N2 es U.
El Q de este problema se llama Q y el P, la distancia objeto, era esta que teníamos aquí en verdecito. Este Q1 era el nuevo P, ¿cierto? El nuevo P de la superficie de 2, porque se arrastraba la imagen. Entonces este era Q1. Entonces, si yo cojo esas dos cantidades y las multiplico para poder trabajar el ejercicio de abajo y poder determinar todas las características de la imagen, incluido pues su tamaño, entonces para saber si crece o decrece, todas esas cositas, si yo cojo estos dos aumentos y los multiplico, miren lo que pasa tan bacano. Entonces, yo voy a coger y los voy a multiplicar aquí arriba. 1 sobre NL, Q1 sobre P. Todo esto tendría que estar multiplicado por NL sobre 1, Q sobre Q1, ¿cierto? Este es el aumento total. Entonces, este NL y este NL, cuando usted los junte, le da un 1, ¿cierto? Y este Q1 y este Q1 se cancelan y entonces al final el aumento me queda como Q sobre P. Entonces el aumento de una lente delgada es Q sobre P. Entonces las ecuaciones como por una lente delgada son estas que acabo de escribir aquí, sí o qué, estas tres, que usted las tiene que combinar pues según el lado que le convenga, y el aumento en una lente delgada es Q sobre P. Entonces, por ejemplo, esto le sirve a usted para trabajar en una lente delgada. Dado un objeto a una determinada distancia, con la primera ecuación, usted analiza todo lo de las distancias. Y con la segunda ecuación, usted analiza si la imagen crece, decrece, se pone derecha, se pone invertida, todo eso. Entonces, por eso necesitaba esa ecuación. ¿Listo? Entonces, ahora sí lo voy a hacer gráficamente. Gráfica y con ecuación. Entonces, pongamos el eje en donde vamos a estudiar todo. Ponemos una lente delgada convergente, listo. Entonces, miren que el dibujito de lente delgado convergente a nosotros nos lo habían entregado así, sí, o que uno lo puede colocar así con un dibujito, ¡ah! ¿Qué se hizo? O simplemente puede colocar una línea como para saber hasta dónde va a ser el trazadito de rayos principales. Y cuando uno no quiere dibujar como una de las formas de las lentes delgadas convergentes, ellas tienen muchas formas, y que está esta, está la plano convexa. Si usted no quiere dibujar como una forma en específica, ni siquiera uno se tiene que saber esos nombres como tal. Por convención, las lentes convergentes se suelen dibujar así, como con unas flechitas así. Se suele decir que este símbolo representa la superficie convergente y este símbolo con patas afuera representa la superficie divergente. Entonces, como yo solo quiero pintar rayos principales, no quiero determinar un foco, no quiero ver los radios de curvatura de la superficie, no quiero hacer nada de eso, solo pinto esa línea así derechita, derechita para poder hasta ese sistema tan particular trazar los rayos principales. Listo, entonces mire lo que el problema dice. Entonces vamos a empezar primero con el de 5 centímetros. Entonces vamos a empezar con 5 centímetros. Un P a 5 centímetros. Y el foco de esta superficie lo vamos a trabajar con ese 20 centímetros. Entonces yo voy a colocar eso en la ecuación de Descartes. La ecuación de Descartes sería 1 sobre FO, que vale 20 centímetros, es igual a 1 sobre P menos 1 sobre Q, ¿cierto? Estoy utilizando entonces esta parte de esta ecuación. Dado una lente con un determinado foco y colocándole un objeto a una determinada distancia, me interesa determinar dónde queda la imagen. Entonces este P es lo que el problema me dice que vale 5 centímetros. Y me voy a despejar el Q. Entonces mando 1 sobre Q para este lado. Entonces acá me queda un quinto menos un veinteavo. Tengo esta calculadora. Hago eso, un quinto, ¿cierto? Menos un veinteavo, toca en paréntesis, 1 sobre 20, táquete. Y esto me da 3 sobre 20. Como me estoy despejando 1 sobre Q, hago Q a la menos 1 o simplemente me despejo Q a la menos 1. Ay, qué número tan feo. Y esto me dio esto. Bueno, sería 20 dividido 3, ¿sí o qué? A la menos 1. Y esto dice que da
6. Voy a poner 67, listo, centímetros. Listo, ese es el Q. Ahora me va a calcular el M. Entonces dice la ecuación, hay que coger este Q, ¿cierto? 6.67 y dividirlo con P. P es 5. Entonces el M me da 1.33. Y acuérdense que este M en todos los sistemas se define como HQ sobre HP. Entonces, si de esta ecuacioncita yo me despejo HQ quedaría 1.33 veces HP. Entonces, con estos dos resultados que hay acá, no he hecho rayos principales, pero puedo ya dar dos características súper importantes. Listo. ¿Ustedes qué dicen según este resultado numérico? ¿La imagen está derecha o invertida? ¿Ustedes qué dirían? Con el M uno sabe eso. Y el signo, ¿está derecha o invertida? ¿Se acuerdan de esto en clase en el espejo? Si el M es positivo o negativo. Miren que nos dio aquí adelante A la positivo. derecha. ¿Cierto? Entonces, este signo acá adelante es como más. Entonces, si el aumento es positivo, la imagen queda derecha. Listo. Esa es como una característica. Y otra característica, según esto, vean, HQ Más me dio grande. 1.33 veces HP, más grande, ¿sí o qué? Usted puede poner eso, más grande. Yo voy a poner amplificada. Amplificada. Y nos hace falta la de si es real o virtual. Listo, entonces vamos a tratar de hacerlo más o menos a escalita. Entonces, esta es la lente. Voy a poner a 20 centímetros positivo. Vean que como esto es positivo, voy a colocar a 20 centímetros positivo el FO. Voy a hacerlo como de 2 en 2, creo. No, como que esto sea 5. 20 aquí, ¿no? Pongamos aquí el FO. Este es el FO. Listo. Y el P a 5, o sea que el P quedó aquí. Vamos a ponerlo como grandecito. Así. Listo, ese es el P a una distancia de 5 centímetros y ese es el FO a una distancia de más 20 centímetros. Entonces ahora vamos a la vuelta de los focos. Listo, dos rayos principales. Aquí en la demostración bárbara del ejercicio de la clase pasada, se llegó a dos cosas. A que este rectángulo era igual a menos 1 sobre FI y era igual a 1 sobre FO, ¿sí o qué? Entonces miren que yo puedo coger e igualar las dos cosas. Menos 1 sobre FI es igual a 1 sobre FO porque todo este lado de la igualdad sería igualitito. O si uno invierte esta ecuación, uno puede decir que FO y FI en magnitud son iguales, pero con este signo de acá adelante quiere decir que siempre en el sistema de referencia de las lentes delgadas rodeadas de aire, los Fs, FO y FO, FO y FI, están localizados a lados contrarios, ¿cierto? Esta ecuación le dice eso, en magnitud FO y FI son iguales, pero siempre están localizados a lados contrarios. Entonces vengo para este dibujo. Entonces, por donde entra la luz, lado positivo, y de una marco el lado contrario como el lado negativo. Entonces, si aquí está localizado a 20 centímetros de la lente LFO, entonces LFI tiene que quedar localizado a los mismos 20 centímetros, pero en el lado negativo. Entonces yo voy a coger de acá, voy a medir 20 centímetros en el lado negativo, y en esa distancia voy a colocar el FI. Listo, entonces siempre se colocan así, a la misma distancia, pero a lados contrarios. Por ejemplo, en las superficies refringentes, el FO era como N1 por R sobre N1 menos N2. Y el FI en la superficie refringente era menos N2 por R sobre N1 menos N2. Entonces, estos dos señoritos sí no estaban a las mismas distancias, pero juntos debían sumar el radio. ¿Se acuerdan de esta ecuación? Que FO más FI me diera el radio. Así.
Esta fue la que nosotros determinamos en clase, ¿sí o no? Pero en la lente delgada ya estas dos ecuaciones no son válidas porque el FO y el FI en magnitud siempre van a ser igualititos y van a estar localizados en lado contrario. Entonces, por ejemplo, si el FO es negativo, entonces queda localizado de este lado y el FI va a quedar localizado de este otro lado, ¿cierto? Como siempre esta ecuación se tiene que cumplir, FO igual a menos FI, entonces siempre van a estar localizados uno en el lado positivo y otro en el lado negativo, dependiendo pues de si la superficie es convergente o divergente. ¿Listo? Así. Y entonces ahora viene la vaina de los rayitos. Entonces aquí están como los rayitos, ¿sí o qué? Estos son esta vaina es como la forma en la que se pinta los rayitos principales, ¿sí o no? Entonces voy a poner este en azul, ¿cierto? P en el infinito quiere decir que un rayo de luz llega desde P. Eso significa esta bolita así. P en el infinito es luz llegando desde P. Y esa luz llegando desde P tiene que buscar este foco. Entonces, llega desde P y pasa por FI. Listo. Y así tal cual como está escrita esta frasecita en azulito, se pinta el rayito de luz. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces el rayito de luz azul es, desde la flecha azul, usted saca un rayo de luz que llegue y toque la lente, ¿cierto? Entonces si llega desde P, llega hasta dónde? Hasta pues la lente que usted está analizando, listo. Entonces gastas la luz que llega desde P, entonces dirección de la flecha llegando. Y luego, como esta lente deja pasar la luz, entonces dice, cuando esta luz toque punto, la lente inmediatamente debe salir a pasar por el FI. Entonces, como aquí la luz se transmite desde este puntito, pongo a la luz a que se transmita buscando el FI. Listo, así. Entonces, esta es como luz incidente transmitida. Y la formación de imágenes que estamos analizando, se cayó el internet, va con luz transmitida. Listo. ¿Me escuchan, chicos? Se me fue y volvió la conexión. ¿Me escuchan? Sí, bien. Sí. ¿Me escuchan, señoritos? Sí. No. Gracias. Listo. Entonces, usted tiene que aprenderse cómo se pinta ese rayito. Entonces, llega desde el objeto, aquí es como una coma, ¿cierto? Toca, porque ahí llega y toca la lente. Y una vez toca la lente, hace lo que la lente o lo que ese sistema óptico lo deje hacer. Por ejemplo, si fuera un espejo, se reflejaría. Pero como esta lente es lente que deja pasar la luz, ¿cierto? La luz pasa a través de las gafitas o a través de las lupitas, entonces esa luz se transmite pasando por el FI. Entonces ese es el primer rayito de ese sistema. Y el otro rayito tiene que ver con el FO, ¿sí o qué? Entonces este rayito se pinta como al revés, ¿sí o no? Porque acá está Q en el infinito y Q en el infinito ya son rayos de luz que salen. Entonces este rayo se traza así. Si pasa por el FO, la lente, ¿sí o qué? Sale hacia Q. Listo. Las formas en las que los rayos salen o entran tienen que ser, llega paralelo y sale paralelo. Listo, entonces control X, lo voy a poner acá. Control P. Listo, así. Entonces pasa por el FO, lo voy a pintar en verde. Esa frase que está ahí escrita, pasa por el FO y sale hacia Q, es el rayo que se va a pintar en verde. Entonces, siempre uno lo pinta desde la parte más alta de la flecha. Entonces dice, pasa por el FO. Entonces es muy loco, porque tiene que pasar por el FO, ¿sí o qué? Entonces este sería el rayo de luz. Pero legalmente esta luz tiene que ser procesada por la lente, ¿cierto? Entonces es como si llegara un chorro de luz así, tan, 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 tocando la cabeza, pero al mismo tiempo tiene que tocar
la lente, ¿sí o qué? Porque es la lente la que va a procesar ese chorro de luz. Entonces este chorro de luz usted lo tiene que arrastrar así a que toque a que toque qué, a que toque esa lentecita de ahí. Listo, voy a quitar este I porque como que se me confunde. Entonces esta sería como la dirección de la luz incidente, esta sería como la luz incidente verdecita, listo. Y voy a ponerlo aquí chiquitico, esta sería el incidente azulito. Entonces, a mí me interesa es la luz que se transmite, porque el que se transmite es el que da la formación de la imagen. Entonces, cuando comas, con estas comas significa que ahí toca la superficie, listo, toca la lente. Entonces dice, bueno, una vez toque la lente, debe salir hacia la imagen, salir paralelo. Estos dos rayos son, llega, sí, ok, más bien, llega paralelo, pongámoslo, ¿qué importa? Para que a usted no se le vaya a olvidar. Este en azul es, llega paralelo desde P, y así se lo aprende. Llega paralelo desde P. Y este otro es, sale paralelo hacia Q. Esa es como la forma en la que se traza o se pinta legalmente esa línea recta y ese rayo de luz. Sale paralelo. Entonces, uno en verde hace lo siguiente, une como la cabeza, la parte más alta de la flecha, con el FO y con la lente, ¿cierto? Pero legalmente lo que le interesa es el punto en el cual ese rayo verde toca la lente, porque desde ese punto es desde donde el rayo de luz va a salir así disparado, va a salir es transmitido, sale así disparado a buscar la imagen, ¿cierto? Entonces, este de acá es el que se transmite y el otro azul es el que se transmite, ¿listo? Con eso, con la forma en la cual los rayos de luz salen o se transmiten de ese sistema, uno ya sabe si la imagen es real o virtual. ¿Verdad que cuando estos rayos salen o se transmite, y los rayos que salen divergentes formaban una clase de imagen? ¿Se acuerdan qué tipo de imagen dan los rayos divergentes? Que dicen real o virtual, ¿se acuerdan de esa definición? No, sí. Virtual, sí, ok. Entonces esta imagen que se forma es virtual. Y entonces esto está muy loco porque no hemos visto dónde la imagen se forma, pero uno tiene el pastel numérico. Pastel numérico dice, mire, vea, a 6,67 centímetros el número quedó positivo. Entonces, calidad de este lado, del lado positivo. Entonces eso quiere decir que obvio, al lado izquierdo, este no, derecho, ¿cierto? Al lado derecho los rayos de luz transmitidos salen divergentes, nunca se cruzan porque se separan. Entonces, como no se cruzan a este lado, del lado negativo del sistema de referencia, yo tengo que hacer que se crucen de este lado, que es el lado positivo. Entonces, eso quiere decir que a mí me interesa ver los rayos transmitidos donde se cruzan. Entonces yo jalo el transmitido azul hacia atrás, lo voy a jalar, listo, en la misma dirección lo jalo. Y el otro transmitido que viajaba paralelo, lo jalo hacia atrás hasta que se cruce con este señorito. Ahí lo subí mucho y ese rayo quedó como todo torcido, pero hay que bajarle un tricito, así, así hay que bajar. Ay, crema, entonces es como si pasara como lo siguiente, ¿verdad? El rayo transmitido se fue en esta dirección, el que pasaba por el FI, y el otro rayo transmitido se fue en esta dirección. Esta es la dirección en la que la luz legalmente se transmite. Pero como la imagen se me forma en el lado contrario, entonces yo tengo que jalar este señorito para el lado de la incidencia y tengo que jalar este otro señorito para el lado de la incidencia y hacer que esos dos rayos se crucen. El punto en donde se cruzan, ahí queda localizada la imagen, pero este pedacito que hay acá es lo que está después de la lente, estas líneas punteaditas. Entonces eso me indica
que están del lado contrario en donde la luz transmitida vive, entonces que esto de acá legalmente no es luz. Entonces, como no es luz, la imagen que se forma está formada por prolongación de la luz transmitida. Entonces, legalmente ahí atrás no existe luz, entonces esa imagen que se forma es una imagen virtual. Entonces yo voy a colocar aquí como punteaditos los rayos que se cruzan. Voy a poner todo esto punteadito. Se cruzan acá, entonces esto es punteado, punteado, sí o qué, punteado. Y el otro azul, punteado, punteado, ¿cierto? Pues casi no lo puedo puntear, pero más o menos ahí. Entonces la imagen me quedó aquí, ¿cierto? Acá, vean, acá me quedó. Entonces uno une, legalmente se cortan en un punto, ¿cierto? Entonces uno coge ese punto y lo une de forma perpendicular con el eje con el eje del sistema óptico, ¿cierto? Entonces ahí me quedaron las dos flechas. Este sería la flecha que tiene un tamaño HP, el objeto que tiene un tamaño HP, y esta es la imagen que tiene un tamaño HQ. Y obviamente ahí está de acuerdo con las características. Va para arriba como el objeto, entonces está a derecha. Y miren que quedó 1.33 veces más grande que el objeto, se amplificó. Y quedó del lado contrario a donde vive la luz transmitida, entonces ella es una imagen virtual. ¿Listo? Entonces este problema tiene dos distancias, la de 5 y la de 30, porque en resumen de una lente convergente les quiero dejar que una lente convergente es muy poderosa porque da los dos tipos de imágenes. Da la imagen virtual, así como lo acabamos de analizar, pero también da la imagen real. ¿Listo? Entonces voy a hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero para 30 centímetros. ¿Listo? ¿Dudas de este pedacito, como de la parte de 5 centímetros? Sí, no. Tienen que aprender como, a aprenderse como la forma de decidir cuando la imagen es real o virtual. Yo, por ejemplo, me lo sé hacer así de esta forma. Si la imagen queda del lado contrario a donde vive la luz que yo estoy analizando, ella de una es virtual. Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando lentes delgadas y en las lentes delgadas la luz pasa. Pasa quiere decir que se transmite, ¿cierto? Si usted tiene una lupa y la ilumina con un láser, el láser la traspasa, ¿sí o qué? Uno dice que se transmite. Entonces, en este caso, si esto, por ejemplo, fuera una lupa, mi imagen no queda de donde la luz pasa, se transmite, queda en el lado contrario. Entonces, como queda en el lado contrario, ella es virtual, ¿sí o qué? Pero analizando la luz, ¿cierto? Usted tiene dos sistemas, a veces va a analizar luz a la reflexión y a veces va a analizar luz a la transmisión, entonces tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si esto no fuera una lente y fuera un espejo, como yo sé en los espejos que la luz así incide y la luz así se refleja, si usted de este lado tiene el P y de ese mismo lado tiene el Q, entonces en este caso a la luz le llega, a la imagen le llega luz de la reflexión. Si eso fuera un espejo, esa imagen sería real porque le llega luz reflejada. Entonces hay que tener como mucho cuidado cuál es el tipo de luz que se analiza. Listo. Vamos para el otro sistemita. Vamos para, bueno, para el mismo sistema, pero ¿analizando qué cosa? Analizando el P ahora a 30, listo. Entonces vamos a tratar de poner el mismo sistema de referencia, pero colocando el P a 30. Ay, vamos a hacerlo primero, vamos a ponerlo primero en esta flecha para contar y luego lo hacemos matemáticamente. Listo, pam, pam, pam. Entonces, primero pongo lente delgada. La lente delgada es esta cosa punteada. Listo. Le pongo flechas así porque sé que el FO es positivo, o sea, convergente. A 20, 5, 10, 15, 20, vamos a poner menos 30. A 20 está el FO y a 30 está el P. Entonces acabo de poner ahora el P. Listo. Y a menos 20, 5, 10, 15, 20, el FI.
Siempre que uno va a hacer rayos principales, sean espejos, en superficies refringentes o en lente delgada, lo primero que uno tiene que localizar son los focos, porque con los focos uno se guía para el trazadito de rayos principales. Listo. Ahora hagámoslo matemáticamente. La ecuación es la misma. 1/PO igual a 1/P menos 1/Q. Me voy a despejar 1/Q. Entonces 1/Q es 1/P menos 1/PO. Voy a meter los datos numéricos, entonces es, ahora el P, dice esta otra partecita que es a 30 centímetros, esto no parece, pero supongan que esto es un 30, ¿listo? Entonces es 1/30, el foco sigue siendo 20, 1/20, hago la resta, 1/30, ¿cierto? 1/P, menos 1/20, 1/20, y mi calculadora me da un número negativo. Me dice que esto es menos 0.017. Voy a poner 0.17, listo, así. Y de una vez, como esto es 1/Q, le voy a hacer a la menos 1. No se les olvide nunca que uno de la ecuación se despeja 1/Q, o primero despejes legalmente el Q y luego hacen el cálculo numérico para que no la vayan a barrar y pongan ese valor tan chiquito, listo. Y cuando uno hace esta vaina a la menos 1, Q le queda localizada a menos 60. Y estamos analizando esta vaina en centímetros. Entonces nos jodimos porque 60 es muy lejos, no importa, listo. Voy a calcularme de una vez el aumento. El aumento, acuérdense que en este sistema es Q/P. Entonces son estos menos 60 dividido el P. Y acuérdense que el P está a 30. Entonces dividido 30. También queda más grande, vean, me dio menos 2. Y si me despejo HQ, entonces esto me da menos 2HP, porque M al mismo tiempo es HQ/HP. Entonces ya están las características, vean, medio negativo, ¿está derecha o invertida? ¿Qué dicen? ¿Derecha o invertida? M, aumento negativo, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? Lo contrario de lo positivo, ¿cierto? Aquí dio positivo, aumento positivo, y dijimos que estaba derecha. Entonces acá nos dio aumento negativo. Entonces si el aumento es negativo, la imagen queda invertida. Y como HQ es 2 veces HP, sigue estando más grande, aumentada, listo. Y ahora nos hace falta saber si es real o virtual, listo. Yo ya sé que ella es real, sí o no, pero ustedes lo van a ver. Si uno lo trata de hacer como de este lado es, si las imágenes en transmisión quedan de este lado de las X, es real, pero si quedan de este lado de las X, son virtuales, porque tienen que quedar donde vive la luz, y la luz transmitida vive a este lado. Entonces, de este lado más bien de chulo es real y de X es virtual. Listo. Entonces vean que aquí en este problema quedó a menos 60. Entonces, sistema de referencia. Por donde llega la luz, positivo. Lado que se le opone, negativo. Entonces a este lado debe quedar localizada la imagen, en el lado negativo. Y voy a traerme el pastel de los rayos. Con estas dos frases, usted debe aprender a pintar los rayos principales. Listo, las voy a mover para acá. Ay, ay, ay. Se tostó este cuaderno. Así, los voy a pegar acá, control B. Entonces es, llega paralelo desde P, pasa por FI, la flecha azul. Pongo desde la cabeza, llegando paralelo hasta el sistema que estoy procesando. Toca la lente, entonces lo pongo a que toque esa línea punteadita, y cuando toque la lente lo mando a salir, a transmitirse por el FI. Entonces se viene así. Luz incidente, luz transmitida. Voy a marcar esto como la luz transmitida para saber en este sistema dónde vive la luz transmitida. ¿Listo? Y voy a pintar el verde. El verde es, pasa por el FO, pero primero pues tiene que haber tocado la cabeza del objeto y el sistema óptico, ¿cierto? Entonces pasa por el FO, vean que acá me toca colocar la lente
más grandecita, ¿cierto? Porque o si no, este rayo no va a tocar la superficie, ¿sí o qué? Entonces es muy loco, pero este rayo tiene que tocar la superficie, entonces yo tengo que alargar esto, así, así. Ay, 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 qué horrible. Mejor puntémoslo. Converte. Listo, este rayo tiene que ser unión de la cabeza de la flecha con el punto en el que toque la lente. Entonces imagínense que aquí está como la lente delgada. Si uno la quiere dibujar, sería como una lente delgada, una lupa así toda estirada como esa fea que hay ahí. Listo, pero es una línea nada más. Dejemos una línea nada más, así. Entonces ahí el rayo verde llega y toca hasta este puntico el sistema de referencia, ¿cierto? Esa lente que estoy procesando, este sistema óptico. Este es el punto importante de este rayo, porque desde este punto es desde donde yo debo trazar a la luz saliendo paralela a buscar la imagen. Listo, entonces este rayo de luz sale así, paralelito, paralelito, ¿cierto? Y ahí usted ya ve cómo salen los dos rayos T. Vean que los dos rayos cuando salen se transmiten de la lente, salen convergentes, ¿cierto? Vean que usted estos dos rayos los está viendo que salen convergentes. Entonces, como salen convergentes, ay, se van a cruzar en algún punto, digo que en ese punto en el que se van a cruzar, me van a dar la formación de la imagen. Ay, jue madre, ¿qué pasó con esto? No. Entonces tengo que jalar este rayo de luz hasta que se cruce con ese otro. Se cruzan muy lejos, listo. Así, ya se cruzan por acá, taquete. Y este otro, taquete. Como yo estaba contando de 5 en 5, se supone que allá tienen que haber menos 60, ¿sí o qué? Quedó súper lejos. A ver cómo hago para poner esta vaina más chiquita. Lista, alejar. Yo creo que hay, ¿cierto? Se supone que ahí se cortan y en el eje principal, que se está haciendo, no, que se tuerce, no, que se tuerce, no. Ahí tienen que haber más o menos unos 60 centímetros. Listo, entonces aquí quedó localizada la imagen, ¿cierto? Entonces, ese es el punto en el que los rayos de luz se cruzan. Ay, no, pero ¿por qué no me deja sacar el lápiz? Entonces ahí queda localizada la... ¿Dónde está? Voy a poner esto abajo. Entonces esto lo puse chiquito y ya no encuentro el lápiz. Dibujar, listo, acá. Uno encuentra cuando los rayos se cruzan el punto en donde queda localizada la Q. Vamos a suponer que aquí que ahí se cruzaron, listo. Entonces usted une de forma perpendicular ese punto con el eje con el cual está trabajando. Es como si aquí hubiera un punto en el eje principal y usted uniera esos dos puntos de forma transversal, ¿cierto? Porque el P cae perpendicular al eje del sistema que uno procesa. Entonces ya cuando usted une esa vaina de forma perpendicular, entonces ya traza su línea recta y todo esto que hay acá es la imagen. Se supone que desde Q, desde ese Q hasta acá, toda esta distancia, todo esto tiene que ser los menos 60 centímetros. ¿Listo? Entonces, las características de esta imagen son que queda invertida, que es real porque los rayos salen convergentes. O si usted lo quiere ver así como yo le enseñé, vea que la Q queda localizada del mismo lado donde vive la luz transmitida. Entonces ella tiene que ser real, ¿sí o qué? Y es amplificada. Entonces por eso es súper poderoso ¿cómo se dice? Es súper poderoso el la formación de imágenes en las lentes delgadas porque uno puede determinar cierto tipo de sistemas. Entonces, ¿qué busca uno con las lentes delgadas? No sé, por ejemplo, si usted está viendo una bacteria, usted debe decidir qué lente delgada
le favorece para verla, no sé, más grande, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, que en este sistema, si yo uso una lente delgada convergente, si este P fuera, por ejemplo, un gusanito, fuera, por ejemplo, una bacteria, si usted lo ve a través de una lupa convergente, lo veo más grande, ¿cierto? Entonces, si usted tuviera este problema, usted ya sabría que una lente convergente le sirve para ver este microorganismo más grande, por ejemplo. Muy divertido, ¿cierto? Algo así. Entonces, yo quería mostrarles eso en el trazadito de esta vaina. Se los voy a mostrar acá. Dan tan bacano. Imagínense que tenemos un lápiz y que el lápiz es el objeto. Esta simulación es súper poderosa porque a mí me gusta pues con flecha porque con flecha es que uno en física siempre lo procesa, pero uno lo puede hacer con luz o lo puede hacer con un pingüino o lo puede hacer con un pencil. Lo voy a hacer con la luz para que usted lo piense con luz. ¿Va? De esta lámpara sale luz y toda esta luz cuando pasa a través de una superficie convergente se recolecta en un punto en una pantalla de observación. Entonces, si yo corro hasta acá, esos rayos se proyectan en una pantalla, listo, usted los puede observar porque a esta pantalla le llega luz. Ese es como el significado de una imagen real. Si la luz se proyecta en esta pantalla, esa bolita, si usted esa bolita de luz la puede ver aquí en la pantalla, la imagen es real, ¿listo? Y vean lo que nosotros encontramos acá matemáticamente. Como la imagen quedó localizada de este lado, ella es real, entonces si usted pone justo en este punto la pantalla, se vería la bolita de luz súper brillante, ¿cierto? Entonces ese es como el significado de una imagen real. Porque el P, que es esta señorita, quedó localizada detrás del punto amarillo. En esta simulación, el punto amarillo es el foco. El foco de nosotros era 20, entonces yo lo estoy colocando atrás porque estaba a 30. Entonces, vean, siempre que el P esté detrás del foco, este punto amarillo, se lo puede pillar ahí en la pantalla de observación. Listo, vean, pues me alejo y ese punto se ve atrás en la pantalla de observación. Listo. Y ahora voy a colocar el segundo caso, el primero, en realidad fue el primero, este. La imagen estaba a 6.67 porque el P estaba delante del foco. Entonces en la simulación voy a coger la lámpara y lo voy a colocar delante del foco. Listo, vean, lo voy a poner así, delante del foco. ¿Será que este foco no se puede correr? Un diámetro, no se puede correr, ¿no? Ah, no, no se puede. Ay, qué tortilla, no sé. Pero voy a ponerlo con flecha, listo. O bueno, no importa, con luz. Miren que en este caso, la luz se abre al salir de la lente. Entonces, usted no puede observar por más que quiera en la pantalla el punto brillante que ahorita se observaba, ¿cierto? Este es el punto brillante. Si este punto brillante cae sobre la pantalla, significa que la imagen es real, ¿cierto? Pero si esa luz, lo pongo por delante del foco, no cae sobre la pantalla, entonces, porque todos los rayos no se cruzan sobre la pantalla, entonces quiere decir que la imagen es virtual. Entonces aquí vale más como colocarlo así con la flechita para que usted se lo pille, vean tan bacano. Este es nuestro caso. Nosotros colocamos un P a 5 centímetros de la lente y el foco es el punto amarillo. No, lo pusimos a 5 centímetros y el foco estaba a 20 centímetros. Entonces miren que aquí usan la misma convención. La imagen que se forma queda atrás. La luz en esta simulacióncita, las flechas como sólidas, estas indican la dirección legal de la luz. La luz entra de esta forma y se transmite de esta forma, entra de esta forma y se transmite de esta forma. Todos estos rayos son transmitidos. Entonces, en este caso, la imagen se formó aquí atrás por prolongación de la luz transmitida.
Entonces, como consecuencia, la imagen es virtual. Listo. Entonces, uno tiene ahí como unas características que usted puede llevar como ¿a qué? A una generalización. Si mi P está detrás del foco, la imagen que se forma siempre va a ser una imagen real. Pero si mi P está delante del foco, la imagen que me va a dar siempre va a ser virtual. Esa conclusión usted la puede establecer para lentes delgadas convergentes. Siempre lo puede establecer así de esa forma. ¿Listo? Lo pueden tomar como, ¿como qué? Como pues como resultados y o qué de este ejercicio como tal. Listo, es muy divertida la lente convergente. ¿Dudas de este problema? Es bonito, ¿no? ¿No? Listo. Bueno, más chiquito. Así, a ver si de pronto se le puede ver la foto completa. ¿Dudas? ¿Todas? ¿Ninguna? Sí, no. Ay, que se perdió. Pues eso es súper chiquito y se me perdió todo. Listo. Listo, espero que les haya servido. Entonces, este fue el resumen del ejercicio de hoy. Voy a ponerlo, voy a tratar a ver si se ve completito. Ahí, sí, ok, ahí está. Listo. Entonces, como para que vean las aplicaciones de una lente delgada, sí, o que uno lo puede utilizar como si fuera una lupa, y uno ya sabe que las lupas uno las utiliza para ver imágenes más grandes, pero funciona como una lupa si el objeto se encuentra detrás del foco. Si el objeto se pone delante del foco, no, ya no. ¿Cierto? Porque la imagen no se proyecta en una pantalla, es virtual, sí o qué, y está localizada del lado contrario de donde está ¿qué cosa? La imagen, los rayos que se transmiten. Entonces, si quieren, dejamos hasta ahí, sí o qué. Si tienen dudas, ya saben, me escriben, sigan estudiando súper juiciosos. Y yo creo que hoy es como la asamblea de ustedes, sí o que de la Facultad de Ingeniería. Entonces esperemos como que den los resultados ahorita de esa asamblea a la una, que son como las garantías y todas esas vainas súper importantísimas. Y si quieren, nos reunimos ¿el qué? De todas formas, como siempre nos hemos venido